Buenas, ¿qué tal? Ahí la voz. ¿Cómo estáis? Espero que... Voy a poner el cronómetro, que si no luego se me va la castaña. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Y nada, que la semana pasada, creo que fue la semana pasada, como la primera parte de Claros de Bosque, comentando el primer capitulillo pequeño. Entonces, os comenté que si os molaba que lo hiciera más. Y nada, he decidido seguirlo. El vídeo no funcionó mucho por visualizaciones, pero me da un poco igual, la verdad. Me apetece hacer esto, así que voy a intentar cubrir todo el libro, que no sé si van a ser como 15 vídeos o una locura así o más. Pero iremos poco a poco comentando el libro como creo que es necesario. Y nada, vamos a ver qué tal, espero que os guste. Y nada, quería hacer como algunas aclaraciones previas, que es básicamente que yo considero que es como casi imposible explicar a María Zambrano. Entonces yo no pretendo explicar, pretendo que leáis el libro, la verdad, porque sinceramente, honestamente, son como... Lo que comento en cada vídeo son 7 páginas, entonces creo que antes de ver el vídeo os podéis leer esas 7 páginas. Al final yo lo que intento es como dar algunas referencias, algunas pistas o las cosas que a mí más me afectan o me afectan, ¿no? Que más me generan una afección en tanto que las partes que considero que son más de relevancia en tanto que mi proceso, pero que no tienen por qué ser las vuestras, eso para empezar. Pero nada, creo que es un gancho interesante y me apetece comentarlo y que esto quede como aquí grabado, entonces vamos a ello. Hoy comentaremos el segundo capítulo, que es como bastante bonito, la verdad, pero solo una parte del capítulo, porque el capítulo es bastante más largo y no creo que el vídeo dure una hora. Entonces vamos a abordar la preexistencia del amor, que bueno, el propio título ya mola bastante. Y para hacerlo os voy a leer una cita de un párrafo que no vamos a comentar hoy, pero creo que es un buen momento para empezar a leer el párrafo, que dice así: mas el vivir humanamente parece ser que sea eso, que consista en eso, en un anhelar y apetecer apaciguados por instantes de plenitud en el olvido de sí mismo, que lo reavivan luego, que lo reenciendan, y así seguirá, a lo que se vislumbra inacabablemente. Bien, vamos a comentar esto. El capítulo empieza, ¿de acuerdo?, con la persistencia del amor, página 39, empieza con lo siguiente, ¿no? Abordando la temática del despertar, ¿no? El nacer, el despertar, el conflicto con el existir, que ahora iremos abordando. Empieza diciendo así: el despertar privilegiado no ha de tener lugar necesariamente desde el sueño, puesto que sueño y vigilia no son dos partes de la vida, que ella, la vida, no tiene partes, sino lugares y rostros. Bien, creo que aquí ya hace una declaración de intenciones Zambrano, dejando muy claro que el despertar es algo, para Zambrano no será como algo, una verdad positiva o un hecho empírico, pragmático, el hecho de despertar, de abrir los ojos, como literalmente, no despertarse por la mañana, sino que este despertar privilegiado hace referencia a un cambio del estado de cosas, ¿no? Un despertar es un acontecimiento que marca una variación o un despertar, al fin y al cabo, es un estar en un contexto distinto, ¿no? Es decir, un nuevo estar, básicamente. Y una cosa que creo es muy interesante, que dice básicamente que la vida no tiene partes, o sea, no tiene compartimentos estancos, rollo. Ahora eres joven, o en la vida tienes como este espacio como lugares separados entre sí, sino que, bueno, no es que tenga como partes en sentido de una concepción, por ejemplo, podríamos decir una concepción del tiempo lineal, como podemos ver la crítica de la razón pura, ¿no? Donde es un número de puntos sucesivos en el espacio que luego habrá como en la síntesis trascendental una unión de los mismos, ¿no? De alguna manera como haciendo una acumulación, sino esta tiene que ver más con una concepción del tiempo quizás un poco más cairológica, que hace referencia al acontecimiento, es decir, al rostro y al lugar. A la importancia no la tiene tanto, sino el tiempo no es vital, no es algo como que simplemente se va sucediendo, sino que es deforme, por decirlo de alguna manera, ¿no? En tanto que no tiene una forma como cuadrada, geométrica, establecida, equitativa sobre todo, ¿no? Lo que está queriendo aquí decir Zamorano, yo creo, es que la vida no tiene un carácter equitativo, en tanto que una semana se puede equiparar a otra semana porque pasan 7 días de 24 horas, de 3600 segundos, bla, bla, bla. Me explico qué quiero decir, ¿no? ¿Segundos o minutos? Ahora se me ha ido la castaña. Bueno,
Eso. Entonces, no hace referencia a esto Zambrano, sino que lo que está diciendo es que la vida precisamente lo que tiene son rostros y lugares, es decir, personas en los cuales hay un encuentro y un reconocimiento y una serie de lugares que son espacios significativos donde hay un desenvolverse y un acontecer de las cosas, ¿no? Y dice así: y así, del sueño y de ciertos estados de vigilia, se puede despertar de este privilegiado modo, que es el despertar sin imagen, ¿no? Zambrano nos está diciendo que el despertar privilegiado es el despertar que no tiene imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene concepto, que no tiene realidad, que no tiene definición, que no tiene individualidad, que no tiene una demarcación clara. Un despertar sin imagen es básicamente la pura posibilidad, ¿no? Aquí, quienes sepáis un poco de Heidegger, un montón de reminiscencias, yo creo. O sea, es un despertar que es, ante todo, al ser sin imagen, al ser sin objeto, sin presencia, sin una imagen que es presencia, que es existencia, que es objeto, que es existencia, no que es substancia. Sin esto, precisamente, en esta sin imagen, es decir, sin conocimiento, por supuesto, de carácter de la ratio, en este espacio el despertar privilegiado será aquel que sea pura potencia, pura posibilidad, pura apertura del ser. Entonces dice así: despertar sin imagen, ante todo, de sí mismo, es decir, sin autorreferencialidad, ¿no? Sin propia delimitación particular entre un sujeto y un mundo que es objeto, ¿no? Sin esta escisión ante yo y el mundo, como si fuéramos algo así, como entes separados que pertenecemos a algo sí, pero no somos el mundo, ¿no? Es decir, aquí como hay toda una serie de pensamiento que está aquí, pero no es un despertar privilegiado ante sí mismo, sin imagen de sí mismo, hace referencia a ser un ser en el mundo, con el mundo, no a ser algo así como un punto que se añade aquí, sino formar parte de todo esto. Dice, sin imágenes alguna de la realidad, es decir, sin una realidad objetualizada, simbólica, definida, conceptualizada, mecánica. Es el privilegiado de este instante que puede pasar inasiblemente, dejando, eso sí, la huella. Es decir, este instante puede pasar desapercibido. Esta pura posibilidad puede pasar desapercibida. Pero un concepto fundamental en Zambrano que es la huella, ¿no? Comentábamos el otro día, la huella, es decir, aquello que, pese ya a haber pasado inasiblemente, nos ha dejado un impacto en el ser, o sea, ha dejado en el propio ser un estar. Y dice, una huella inextinguible, más que no se sabe descifrar, pues que no ha habido conocimiento. Es decir, esta huella, algo así que apela al ser, pese a estar en su encubrimiento, no opera en el marco de la vida en partes, no opera en el marco teorético, conceptual, del mundo del concepto, del mundo de la imagen, del mundo de la objetualización, del mundo del sujeto y el objeto, no opera en este mundo. Por lo tanto, es un fuera de sentido. ¿Por qué? Porque no puede haber conocimiento, no se puede descifrar porque está en otro registro, está operando en otro espacio distinto. Y dice así, y ni tan siquiera un simple registrar es haber despertado a este nuestro aquí, a este espacio-tiempo donde la imagen nos asalta, el haber respirado tan solo en una soledad privilegiada a orillas de la fuente de la vida. Bien, entonces, esta huella, ¿no? Este despertar que se da en una soledad privilegiada, en tanto que el pozo, aquello que está en el subsuelo de la fuente de la vida, ¿no? ¿Qué es la fuente de la vida? Claro, pues no os lo puedo decir, la verdad, honestamente, ¿no? En la fuente de la vida, en Zambrano, viene a ser algo así como aquello desde lo cual proviene el origen, el sentido, ¿no? Aquello desde lo cual el ser humano se despliega o se debe... Es allí donde está la razón seminal, ¿no? La semilla, el espacio original, porque aquí pasa algo muy parecido en Zambrano, tanto en Heidegger, donde el origen, o sea, nacer, origen,
sentido y esencia están ligados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el principio es el fin, ¿no? Todo desplegarse es un plegarse hacia el mismo origen, ¿no? Entonces, es en esta soledad privilegiada de antes de haber sido un alguien donde se puede estar cerca, a orillas, ¿no? Dice Zambrano, a la fuente de la vida, a orillas, ¿no? Allí donde llega, donde va dejando rastro, donde se va sedimentando aquello que excede, que se sobrepasa del propio agua. Es así. Un instante, volvemos a lo de siempre, la importancia del instante, la importancia del tiempo cairológico, la importancia de ese tiempo que no opera cuantitativamente, sino cualitativamente, que no es un tiempo equitativo, que el tiempo no se da de manera matemática con proporcionalidad y equiparación, sino que es un tiempo que hace referencia al carácter vital, al carácter sustancial y al carácter significativo de los acontecimientos que se dan, se despliegan, se desvelan y operan en el mismo, ¿no? Entonces, así. Un instante de experiencia preciosa de la preexistencia del amor. Del amor que nos concierne y que nos mira, que mira hacia nosotros, ¿no? Claro, aquí es en este instante donde hay un darse cuenta de algo así como este amor, ¿no? Que será más una concepción que no un concepto, que dice aquí, que nos concierne y que nos mira, que mira hacia nosotros, ¿no? Que es un mirar, que es un mirarse, ¿no? Una cosa muy de Zambrano, que es, siempre hay una reciprocidad en este acontecer del amor, ¿no? Un amor que nos concierne, es decir, y que nos mira, no podemos escapar de él, no podemos evitarlo, no podemos pretender conceptualizarlo, ¿no? Y precisamente, para Zambrano es algo muy bello, ese instante precioso, precioso donde se da la preexistencia del amor, o donde se realiza eso, es ese instante sin imagen. En ese algo que no puede ser conceptualizado, que no debe ser de facto conceptualizado. Es así, un despertar sin imagen, así como debemos de estar cuando todavía no hemos aprendido nuestro nombre, ni nombre alguno, ¿no? Otra vez. No, donde las cosas no están diferenciadas por una conceptualización, por un concepto, por un lenguaje que es arbitrario, que es cercionante y que es cercante, ¿no? En este lenguaje donde de hecho, como la realidad se forma, se genera, la realidad que ha dicho Zambrano, que antes, en ese despertar sin realidad, precisamente, sin imagen de la misma, esta imagen de la realidad se genera en los actos de habla, en ese nombramiento se constituye la referencia o la posición o el propio atributo del concepto de ese ente, pero en este nombrar se encubre el ser. Eso es importante, ¿eh? Y dice así, ya que el nombre está ligado a la normal condición humana, a la imagen o al concepto, o a la idea, ¿no? Hay una referencialidad, pero claro, y el nombre, sin nada de ello, no se nos ha dado. El de Dios sabe a concepto, el del amor, fatalmente, también. Es decir, aquí pienso en dos fragmentos, ¿no? En la referencia a Dios, ¿no? Pienso en un aforismo bellísimo de Agamben, ¿no? De antes el giro biopolítico, donde precisamente aborda la cuestión de que todo lenguaje es un intentar nombrar a Dios, la imposibilidad del nombrar a Dios como aquello que no puede ser concepto, evidentemente. De ahí, para Zambrano, esta pensadora que siempre oscila entre el cristianismo y el paganismo helénico, ¿no? Que siempre está a medio caballo, ¿no? Que parece que nunca se acaba de caer de ningún caballo de los dos, sino que hace algo así como un ejercicio de funambulismo en la cuerda floja. Identifica este Dios que sabe a concepto, que es lenguaje, que es teología, ¿no? Este Dios que es una teología que es escolástica y que no es mística, porque claro, no nos podemos olvidar de la vinculación que tiene Zambrano con la mística, evidentemente, ¿no? Que este Dios que para Zambrano está más cerca de algo así como un nacimiento o de la nada, ¿no? Vinculada a la tradición hispánica, por supuesto, ¿no? Sonadamente Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En este Dios que sabe concepto,
vemos toda la tradición racionalista que Zambrano critica tanto, ¿no? Ese delirio de Dios como concepto que nos lleva a nosotros a actuar, a parasitar un espacio conceptual y racional, en tanto que creernos Dios, del cual se deriva pues todo un sistema de estado, de opresión y de demás, ¿no? En ese pensar, en ese racionalizar como si algo así hubiera el concepto absoluto. Cosa que es un oxímoron para Zambrano, evidentemente. Porque el absoluto será aquello que precisamente exceda el concepto. No puede haber un concepto absoluto porque la realidad no es matematizable en su totalidad, ¿no? La realidad, evidentemente, que hace referencia a la vida y a lo significativo y no a lo cuantitativo. Que luego veremos una frase que para mí es fulminante, que hace referencia a esto. Vale, llevo 15 minutos y llevo una página, Virgen Santa. Y dice así. Y el amor del que aquí se trata no es un concepto, sino una concepción. Una concepción que nos atañe y que nos guarda, que nos vigila y que nos asiste desde antes, desde un principio. El amor opera en lo originario, en el principio. Es un ligazón. Pienso en ese fragmento precioso de Søren Kierkegaard, de las obras del amor, donde precisamente dice algo así, que es imposible hacer un acto que constate el amor, que es imposible dejar por escrito algo así como la verdad del amor, como el propio... El amor es radicalmente lo conceptualizable, ¿no? Según esto. ¿Por qué? Porque es algo originario, y lo originario elude el concepto, se esconde del concepto. Y esto no se ve claro. Se desliza este sentir sin llegar a ascender a saber, y se queda en lo hondo, casi subterráneo, viniendo de la fuente misma, de la fuente de la vida que sigue regando oculta, en ese espacio donde hay una operatividad en el sentir, pero no en el pensar, o no en el pensar conceptual, no en el pensar que volvemos a decir que es ración, que es ratio, que es racionalidad, que esto irá todo el rato repitiéndose. Este amor que está en la fuente de la vida, que está en algo así, en este ejercicio, ¿no? En este monismo, ¿no? Que por algo, en este monismo spinoziano, Zambrano siente una admiración profunda por Spinoza, ¿no? Ella siempre habla, especialmente en Delirio y Destino, de cómo en Spinoza, especialmente en la ética demostrada según el orden geométrico, para ella es dice algo así como un pedazo de cristal perfecto, geométrico, donde hay una claridad operante profundísima. Y esto hace referencia aquí, ese conato, esa fuente misma de la vida, donde se da el amor como perfeccionamiento del alma, cuidado, que va de lo conceptual, ese monismo ontológico que se va expresando y que va regando oculta en esa avidez de ser que no deja de ser un conato. Y dice así, la escondida de la que no se quiere saber, aunque la noche se haya retirado en ese instante del privilegiado despertar. Bien, llegamos a la segunda parte. El nacimiento y el existir, la relación que hay tensional, de que hay una relación violenta casi entre el nacer y el existir. Y dice así, Zambrano. Se nace, se despierta. El despertar es la reiteración del nacer en el amor preexistente, baño de purificación cada despertar y transparencia de la sustancia recibida, que así se va haciendo trascendente. Es decir, en cada despertar, en cada espacio fuera de sentido, fuera de lugar, en eso de primigenio que hay, en eso de originario, en eso que está fuera de concepto, ahí es como ese ser se va trascendiendo, se va desplegando, ¿no? Dice así, y la existencia surgida de la pretensión de ser por separado, deslumbra y ofusca al individuo naciente que sin ella sería como una aurora. La tragedia del existir. Yo siempre lo he dicho mil veces esto, siempre que hablo de Zambrano digo exactamente lo mismo. La tragedia de saberse alguien existiendo sin saber quién se es, tan solo saberse un alguien, habiendo dejado de ser ya algo, esa aurora, ese espacio en el cual aún había una relación con la fuente de la vida, en ese espacio donde se era aún pura posibilidad, donde aún no se había eliminado
donde aún no sabía, donde el reconocimiento era orgánico, donde no era un reconocimiento violento, donde se buscaba imponer el yo sobre el otro, ¿no? Donde el yo y el otro era tan solo una otredad radical, amor al prójimo, por supuesto, donde hay un espacio donde se da. Sería algo así como una aurora, luego otro día hablamos de la aurora, ¿no? Aurora, aquello que pacta con las tinieblas. Bellamente en el libro de la aurora, cuando Zambrano habla de la aurora, nada más faltaría, dice algo así como esa luz que sale en la aurora, que aún no es sol, que aún no es patriarca, que aún no es violenta, que tiene un pacto tácito y armónico con las tinieblas y el crepúsculo, dejando de ser para convivir de manera armónica. Eso es la aurora, una pura posibilidad que se desenvuelve de manera armónica en la multiplicidad de los tiempos de las cosas. Se rompe la niñez. Se ha roto la armonía. Nace el sujeto y el objeto. Nace la modernidad. Esto lo he dicho yo, no lo dice Zambrano. Se rompe la niñez y aparece el adolescente desconocido. La incógnita que juega a ser. Que juega a serse. Que juega a poseerse. Que juega al self-made man, ¿no? Que juega a este, ¿cómo decirlo, no? A este sueño, a esta utopía liberal del conformarse en la propia libertad, y yo autoritariamente me conformo, ¿no? Que me juego a ser yo mismo, sin tener en cuenta todo este entramado en el cual uno se está en el mundo. Se toma la libertad a costa de su propio nacimiento. Se delimita. En aquello que se cree que es la libertad, lo que hace es cortar el nacimiento, es decir, esta propia libertad que es opresora del propio ser, en tanto que no permite que haya una expansión de la fuente de la vida, una expansión de esta preexistencia del amor que se da de manera armónica. Y dice así: y así apaga o empalidece al menos su aurora. Aparece la conciencia de todo, y de sí mismo ante todo. El yo sí mismo se alza, ¿no? Se erige, ¿no? Se enseñorea, ¿no? Que diríamos en términos ortellanos, y pretende erigirse en ser y medida de todo lo que ve y de todo lo que así él mismo se oculta. ¡Pum! Ocultamiento. El ser se nos ha ocultado. En ese espacio donde el yo sí mismo se alza, ¿no? En eso, yo soy, yo me erijo, ¿no? Y pretendo ser la medida de todo lo que ve. ¡Pum! Punto de vista. Nace el punto de vista. Nace, el mundo se da a través de mi representación, idealismo alemán, ¿no? Pensamiento moderno por excelencia, ¿no? Cogito ergo sum. Yo soy un cogito donde el cual, desde mi visión, se me presenta toda una res extensa a la cual yo veo delirio absoluto de Berkeley. Las cosas existen cuando nosotros desde nuestro punto de vista las percibimos. Pum, solución, Dios, fuera, ¿no? Es decir, delirio, Fichte. Esto ya es el Fichte, el yo mismo que en su propia negación con sí mismo genera todo un mundo y genera es pura potencia, pero es el yo sí mismo que no entiende que es un nosotros. ¿No? Que no es una sustancia que entiende que es un constante reconocimiento del movimiento formándose colectivamente. ¿Y qué pasa? Que el ser se oculta. Que aquello que aún estaba naciendo, aquello naciente que se estaba desplegando, por supuesto se oculta. Y dice así, 23 minutos. Y todo, y más todavía el todo, puede oponerse. ¡Pum! Oponerse. Relación violenta. Sujeto-objeto. Sujeto-objeto. Y dice así: y que solamente en la fatiga y más venturosamente en el olvido de ese ejercicio, el que inaugura su libertad como suya, su propiedad, birim, birim, pim, pim, puede vislumbrar y ver y sentir. Es decir, cuando hay este agotamiento del ser sí mismo, de este agotamiento de la individualidad, de esta impotencia que surge en este mundo absolutamente delirante del yo, es cuando aparece el vislumbrar, el ver y el sentir. Se empieza a ver, se empieza a sentir, se empieza a entender que quizás el yo no debe ser algo así como una acción, una actividad que somete la naturaleza, modernidad, posmodernidad, evidentemente, a la actualidad, ¿no? Que somete la naturaleza, que tiene una relación de sometimiento con el entorno, sino que quizás, oye,
en esta fatiga quizás empieza a aparecer algo así como una pasividad que permite, pues no, qué sé yo, ver, sentir, escuchar, que las cosas sean algo así como ellas mismas sin tener que tenerlo que vincular con una finalidad, con un fin concreto articulado desde nuestra propia relación de sometimiento con las cosas, ¿no? De utilidad. Es así. Y esto, ver y sentir, percibir, le vuelve al amor preexistente. Hay una recuperación de aquello originario, de esa primera apertura. Pero aquí viene lo bonito, que nos cagamos encima. Mas teme hundirse en su acogida, en su blandura. Pues que, por nacer y para nacer, no hay lucha sino olvido, abandono al amor. Es decir, este acto de despertar, este acto es un abandonarse al amor, es un dejarse llevar fuera de nuestra propia individualidad, es un vaciamiento, es un permitir precisamente, y aquí es donde opera la fragilidad y la ternura, por supuesto, en esta apertura, en esta posibilidad, en este abandonarse en aquello que, no abandonarse en el propio ser, sino todo lo contrario, abandonarse de la relación de sometimiento y de utilidad y de finalidad con el mundo circundante. Es abandonarse a una apertura del ser originaria que se dé, que simplemente escucha, entienda y siente y permita sentirse, escucharse y verse. Es decir, abrirse en una pura posibilidad que no tiene más finalidad que el propio amor, es decir, que la propia vida, que es decir, que el propio ser que no pretende existir, que tan solo pretende ser sin fin ni finalidad. Es decir, que hay una muerte abriéndose. Nos saltamos un cacho. Pum, pum, pum. Nos saltamos esto. A ver. Vale. Mira, vamos a comentar algo que me parece interesante. ¿Cómo opera la realidad, no? Aquí pueden haber resonancias del 1 o del Dasman heideggeriano, por supuesto. Y dice así. Mas el ímpetu de existir se precipita con la velocidad propia de lo que carece de sustancia y de materia. Es decir, ese ímpetu, esa necesidad de existir, de afirmarse como algo individual, como algo diferente, como algo conformado, de lo que es solo un movimiento que va en busca de ellas y arranca al ser que despierta de su alentar en la vida. ¡Fum! Olvido del ser otra vez. Y aún antes de abrirse a la visión, antes de que el ser se haya desplegado y haya acontecido, es decir, haya aparecido la verdad, haya habido este desvelamiento, se ve arrastrado hacia la realidad. Lo que le pone frente a ella a que se las vea con ella. Vérselas con la realidad, ¿no? ¿A quién le suena este vérselas? Orteguiano, Heidegger, todo esto, ¿no? Pues este vérselas con la realidad es otra vez estar en esa posición de oposición, valga la redundancia. Es así. Entonces aquí entramos a la cuenta, dice, ser percibido para ser fijado como meta o como obstáculo que se interpone. Es decir, como objeto, ¿no? Objeto, recordemos que en su origen significa aquello que, la piedra del camino, aquello que se interpone en el camino. Claro, porque hay una meta, ¿no? Entonces tiene que haber un obstáculo, porque las cosas no pueden simplemente sucederse, tiene que haber una relación de principio y de fin, de causa, el principio de razón suficiente, ¿no? Zambrano, evidentemente, la ley de no contradicción, todas estas movidas, pum, la lógica binaria formal de causa de A implica B, ¿no? Y es así. Y el milagro que entra por los ojos cuando la luz entera se presenta, será tenido por deslumbramiento del que hay que huir y hundirlo en el olvido. Entonces, cuando esta verdad, cuando este milagro, que milagro simplemente el milagro no significa lo imposible, significa básicamente este deslumbramiento del ser, cuando el ser acontece con toda su luz, nos estirpa, evidentemente, esa individualidad tóxica, se huye. Sí, y eso se va al olvido otra vez, ¿no? Y así el olvidar, desconociendo, comienza. Y seguirá si el ímpetu, hecho ya exigencia de existir, prevalece, ¿no? La dictadura del existir. Se irá abriendo el abismo del olvido que condena.
¿Y qué es lo que se necesita aquí, Zambrano? Es que esto es, vamos, que es Heidegger, es acojonante. En este olvido que condena, aquello tras lo cual se corre en busca de es el ayudo, la solicitud del cuidado. El cuidado será aquello que permite a los demás ser más uno siendo, sin una relación de instrumentalidad, sin una relación científica o conceptual, en este cuidado, precisamente recuperar eso que estaba olvidado. Cuidarse y cuidar, ¿no? Bien. Podríamos saltarnos un cacho, yo creo, porque... Sí, ¿no? Bueno, voy a leer un fragmentito que dice así. Y la lucha por necesidad y por ventura a veces se vierte en agonía, en verdadera agonía, ya que es imposible abolir el nacimiento y su promesa. Es decir, todo este intento de socavar eso que está en el olvido, todo ese intento de afirmarse y reafirmarse y conformarse y reconformarse en tanto que realidad, en tanto que objeto y en tanto que condición, en tanto que concepto, no se puede olvidar, no se puede abolir el nacimiento y su promesa. La llamada de la conciencia, bueno, mal llamado aquí, pero la llamada del origen, la llamada del amor, podríamos decir, esa preexistencia del amor, esa fuente de la vida, no. Se puede omitir. Esa expansión del propio ser ya ha acontecido. Cógelo o suéltalo, pero eso ya está ahí. Acéptalo de manera armónica o sufre la agonía de quererte afirmarte negando la preexistencia del amor y negando la radical amor al prójimo que hay, ¿no? En tanto que unificación de la, afirmando o sea, en ese amor que se da en la diferencia, en la alteridad radical, que la coge como tal y no la ve como objeto, porque no la ve como aquello que se le interpone en el fin, que no ve en términos de Merleau-Ponty, ¿no? Que no ve que Merleau-Ponty en el ojo y la percepción habla de como desde debajo de la piscina, ¿no? Desde debajo del agua se ve un árbol fuera, ¿no? Seguro que habéis hecho alguna vez esto de mirar desde debajo del agua. Pues precisamente lo que está diciendo aquí, esta rotura del objeto, es yo no veo ese árbol a pesar de este agua que me lo enturbia. Es decir, es un objeto que se pone entre medias de la finalidad de ver en ese fin, sino precisamente veo ese árbol gracias a esto que tengo aquí delante. Es decir, no es un objeto, es algo co-constituyente de este mundo donde esa alteridad radical se da en una armonía, en una danza, en una música de las esferas, por supuesto. Y a ver, pues que tengo aquí una cantidad de cosas por decir, pero es que llevamos media hora y me quedan... Madre. Esto es un desastre. Estos vídeos van a durar la vida. O sea, he comentado literalmente... He comentado 3 páginas. O sea, 3 páginas. Y creo que vamos a ir cerrando, ¿eh? Pues que ahora vienen unos trozos preciosos, ¿eh? Quería dejar claro una cosa. O sea, quería dejar aquí una cosa que hice como súper divertida, Zambrano. Bueno, súper divertida. Que a mí me gusta y me hace gracia. ¿Dónde estás? A ver. Es una pullita bastante divertida que a mí me gusta. Exacto. Dice así. Cuando es algo de la verdad, eso lo abordaremos el día siguiente, pero dejo aquí hago un cliffhanger. Dice así. A ver desde dónde leo. Es que esto es larguísimo, ¿no? Cuando aparece la verdad, el despertar o algo así, pero básicamente digamos que la verdad aparece y demás y dice, y en ese recinto que es el lugar seguro, el suyo, alzar un castillo, ¿no? Es decir, el ser, hay una relación que no aceptamos la verdad porque esa verdad es un deslumbramiento y es una aniquilación, porque la verdad se identifica con la vida, por lo tanto se identifica con la muerte y la verdad es la aparición de la propia muerte, ¿no? En parte, de un ser para la muerte. Pues algo así dice que ante este miedo a la verdad del ser, a este acontecer, a este desvelamiento, dice así, el ser humano lo que hace es ir contra ella armado de ciencia. Y así la pura, invulnerable, inviolable presencia de la verdad que se dio, que se presentó ante él, no será ya nunca vista de ese modo inicial, de ese origen, de esa esencia. Nada. Y en relación al lenguaje, tenía aquí preparada una cosa de Heidegger que voy a decir, que habla en pensar, habitar, construir, habitar, pensar. Y dice así. El hombre se comporta como si fuera él el creador y el maestro del lenguaje, cuando en realidad es el lenguaje
el que se adueña del hombre. Quizás sea la inversión humana de esta relación de dominio la que, más que cualquier otra cosa, conduce a la esencia del hombre a una condición de extrañamiento. El hecho de que nos preocupemos por nuestro hablar está bien, pero no sirve para nada mientras el lenguaje sea para nosotros solo un medio de expresión. De entre todos los llamamientos que se dirigen a nosotros, los humanos, y que desde nosotros podemos traer al habla, el lenguaje es el supremo y absolutamente primero. Vale, espero que estéis muy bien. Leed Zambrano, lo dejamos por aquí. Chao, chao.